De acuerdo con los resultados de la segunda encuesta de opinión católica en México, realizada en 2009 y presentada en marzo de 2010, la libertad de conciencia es un valor indiscutible para la feligresía mexicana, lo que constituye una clara señal del avance de la laicidad en nuestro país. 8 de cada 10 católicas y católicos mexicanos considera que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de las mujeres para decidir en su interior lo que es moralmente bueno o malo. Los encuestados desean que la Iglesia viva ella misma los derechos humanos y modifique sus posturas ante la sexualidad y la reproducción. 73% apoyaría a la jerarquía si tomara la decisión de promover los derechos humanos en el interior de la propia Iglesia. 72% si aceptara que las escuelas públicas den educación sexual a las y los adolescentes, y 71% si admitiera que la feligresía utilice cualquier método anticonceptivo y el condón para prevenir el VIH y el SIDA. Bienvenidos nuevamente a República Laica. Estamos por iniciar una conversación con José Aguilar, María Consuelo Mejía, sobre las mujeres y el Estado laico, las mujeres y la República Laica. Y obviamente uno de los grandes temas es el tema de las religiones patriarcales, de las grandes religiones monoteístas que tienden a asignarle un papel específico a las mujeres, que suele ser un papel muy tradicional, y que sin embargo, a pesar de que son religiones que, digamos, fueron creadas hace 2000 años en sociedades de campesinos, en sociedades de agricultores, digamos, de pastores, nuestra sociedad ahora ha cambiado y parecería, sin embargo, que los roles, los valores que se les quieren asignar a las mujeres siguen siendo los mismos. ¿Ustedes cómo tratan este tema? Parecería que no avanza la historia y sin embargo estaba pensando que eso es cierto, sí, sobre todo la religión católica en América Latina, en México, que es la predominante, acentúa cada vez más estos roles. Cada vez que hay un intento de reclamar los derechos de las mujeres al interior de la Iglesia o en la sociedad, se recalca nuevamente el papel de que solamente ser madre le da dignidad a las mujeres, debe atender a los hijos, debe dedicarse al cuidado, al servicio, calladita y obediente. Eso sigue vigente de alguna manera, aunque haya habido reconocimientos de que las mujeres han jugado un papel muy importante en la sociedad por parte de distintos papas. Pero lo que es interesante pensar es que Jesús fue el primer feminista de la historia y que en su época él le dio a las mujeres una apertura, una posibilidad de participar en su proyecto que era totalmente inusitado, rompió con todas las reglas de la época, habló toda esta que ha sido rescatado incluso por quienes escribieron los evangelios, que además fueron hombres que no querían tampoco darle esa posibilidad a las mujeres. Sigue sabiéndose cómo María Magdalena, por ejemplo, era quien Jesús quería que siguiera con su proyecto de iglesia. ¿Y en qué momento se rompió eso? ¿En qué momento se les olvidó que el cristianismo en su origen tenía esa cercanía, digamos? Inmediatamente. Pedro y sus secuaces decidieron callar a María Magdalena y decidieron inventar que era una prostituta, o sea, crearle toda una imagen. Esto es parte de la historiografía que la teología moderna nos ha hecho llegar para que no se le reconociera a ella ni se le permitiera ser la líder que Jesús había formado, ¿no? Ahora, lo que hacen Pedro y sus secuaces, no soy un experto en religiones, ¿eh? ¿Te refieres a los apóstoles? Exacto, a aquel Pedro y sus secuaces, se reproduce también en otras religiones, ¿no? Es decir, si uno voltea a ver las otras grandes religiones, decía Roberto, el judaísmo, islam, el rol de la mujer es un rol, digamos, marginal desde el punto de vista de la esfera de lo social y de lo público, es, digamos, un rol en el cual su incidencia política tiende a ser nula o se espera que sea nula, y lo que le queda es la administración de lo doméstico, además muy asociado con esta cuestión, lo decías muy bien, Consuelo, de la maternidad y de la administración del hogar. Y en ese sentido me parece que sería interesante preguntarnos, no sé, pongo la pregunta sobre la mesa, ¿por qué? ¿Por qué todas las religiones en su madurar histórico han ido digamos, desplazando a las mujeres hacia el ámbito de lo doméstico y esperando de ellas un rol, de nuevo lo vuelvo a decir, socialmente marginal, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver con quién fundan las religiones, ¿no? Y creo que los hombres hemos sido, pues, los que hemos tenido como este poder fundante de religiones o de otras acciones a nivel social y cultural. Creo yo que eso es muy importante. Consuelo lo decía, ¿no? Si finalmente Pedro devalúa a Magdalena, pero además la devalúa en algo importante, en la parte de la sexualidad, ¿no? Que eso es para mí clave, ¿no? La devalúa en la parte de la sexualidad, entonces ahí escinde a la mujer, ¿no? La mujer decente y la mujer que no es decente. Y la mujer que no es decente, entre comillas, entonces, ¿por qué va a ser seguidora de la iglesia? Entonces creo que eso nos da esta parte histórica que nos cuenta María Consuelo, nos habla pues de esta parte, digamos, machista, patriarcal, en la cual está fundada pues esta parte de las religiones y que continúa, ¿no? Creo que en la etapa actual los hombres tenemos otras posibilidades y más para mí tenemos como esta parte del poder, ¿no? De un poder autoritario que permite esta situación y que hace una diferencia con las mujeres, aunque no nos hemos dado cuenta también de lo que hemos perdido en esta situación de poder, porque también los hombres perdemos con estos roles tan estereotipados y también las mismas religiones nos llevan a un aspecto muy exigente en un sentido, pero por otra parte nos quedamos un poco fuera de muchas cosas que tenemos y que quisiéramos hacer. Claro, hay una contracara, digamos, del rol de la mujer al rol que le corresponde al hombre. Algún día le escuchaba a alguien, no sé, Consuelo, me interesaría oír tu opinión, algo interesante sobre la religión católica. Si es que la religión católica le pone a las mujeres un ideal imposible de cumplir, porque o es virgen o es madre. Es decir, no hay de otra, el modelo ideal de mujer se manifiesta, digamos, en dos versiones que son incompatibles, que son imposibles de satisfacer de manera simultánea. Y creo que ese es un dato también interesante. Sí, aunque yo creo que eso ya está bastante reflexionado más que revaluado. Creo que sí hay todavía en la gran mayoría de las mujeres católicas, porque estamos hablando, bueno, en el caso de América Latina, de más de 500 millones de católicos y católicas, de los cuales más de la mitad somos mujeres, ¿no? Entonces, y ahí hay todo esto está cruzado por la condición social, por la condición económica y por el acceso a información o a educación que tengamos las mujeres para poder entender ese rol, ¿no? Pero esto pasa también por el tema que me parece bastante complementario con estas religiones patriarcales, esto que decía Pepe, que fueron creadas por hombres, es el modelo de sociedad, la estructura social, el modelo económico. ¿Por qué a las mujeres se les asigna ese rol? Pues yo creo que porque somos las únicas que parimos y porque el cuidado de los hijos, pues sí, los hombres no pueden amamantar, las mujeres sí. Entonces empieza a haber esta división y empieza a darse, habrá otros factores que no sé, pero esta división que hace que las mujeres tengan que quedarse en lo doméstico y los hombres son los que salen, los que tienen esa libertad, ¿no? Pero hay una parte natural en el asunto que yo creo que en algún momento pareció como natural también que las mujeres se quedaran a cuidar a los hijos, porque ellas eran las únicas que se podían embarazar. Claro. Y eran las únicas que estaban obligadas a estar durante 9 meses con el embarazo, por lo tanto parecía natural en esas sociedades que fueran ellas las que se quedaran en la casa cuidando, criando a los hijos, ¿no? Sí, pero entonces lo malo, lo delicado, lo grave de esto es que se sacralice esa dominación, porque el problema es que se sacraliza la dominación y entonces ahora en lo simbólico, en el género, en la cultura, está planteado que las mujeres somos menos, tenemos que ser sumisas y obedientes, que nuestra condición no es la misma, que nuestras capacidades no son las mismas. Eso está vigente, ¿no? Pero no solo eso, sino que ahora las mujeres han cambiado, es decir, ahora las mujeres no se quedan en la casa nada más a trabajar, sino que salen a trabajar, tienen una vida propia, tienen una vida profesional y sin embargo los hombres quieren que sigan cumpliendo los roles anteriores, ¿no? De alguna manera hay algo que no otros funciona. elementos también, porque de alguna manera sí hay un cambio educativo y sí hay un cambio social, pero finalmente queda algo que es muy importante, que es la culpa, ¿no? Entonces, en este caso, esta situación de que ha hecho millonarios a las religiones a partir de la culpa, pues entonces tenemos mujeres que sí salen, que sí pueden hacer cosas intelectuales y todo, que tienen doble y triple jornada de trabajo y que aún así se sienten culpables de no atender a los hijos o de no estar, y aún así se les reclama desde la parte masculina que no cumplen con ese rol. Entonces creo que sí, cuando las religiones lo han tomado, ha sido muy duras, y sobre todo para plantear esta situación de culpa. Se hace, pero se siente mal de hacerlo, ¿no? Y eso es Yo creo que es muy interesante, porque el punto tiene que ver con lo que decía Roberto, si no me equivoco. Si naturalizas el origen de estos roles, entonces tiendes a perpetuarlos
tienes a perpetuarlos culturalmente, es decir, los colocas en el eje de la carga axiológica de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad, ¿no? En la moral positiva de la sociedad. Y si lo colocas ahí, por supuesto que en la práctica, en la realidad, puedes salirte del patrón, puedes hacer cosas que no corresponden a lo que estas líneas axiológicas indican, pero te vas a sentir mal y vas a ser señalado, porque al final estás rompiendo con una expectativa que se tiene a tu rol social, pero a partir de nuevo de un anclaje natural, de un anclaje de lo que deberías estar haciendo si te comportaras conforme tu verdadera naturaleza. Y es tremendo, por eso es una exigencia. Eso es el género, eso es exactamente el género, y es como un sello, porque el género tú dices, sí, yo soy igualitaria y creo en las libertades y la democracia y la igualdad de género, etcétera, pero es que es una cosa que no haces consciente, hombres y mujeres. Muchos hombres que están totalmente de acuerdo con esta lucha, con que la paridad es una necesidad, etcétera, pero a la hora de la hora, pues el tema del género es muy complicado de romper. Sí, porque yo digo que el tema de género está cuestionando el poder, ¿no? Y eso es muy fuerte, sobre todo para los hombres, ¿no? Que hemos tenido ancestralmente esta situación de poder y que se hace invisible. Y cuando las mujeres nos lo hacen visible, creo que ahí empieza una situación de conflicto. Yo veo, por ejemplo, los roles muy estereotipados, casi las parejas tienen pocos conflictos, ¿no? El conflicto en las parejas empieza cuando se cuestiona, ¿no? Ahí empieza. Y eso tiene costos para los hombres, porque, por ejemplo, que un hombre diga, no, yo me quiero quedar en la casa a cuidar a mis hijos, es muy mal visto socialmente, porque inmediatamente lo acusan de mandilón. Y tiene costos muy altos porque emocionalmente también los hombres sufren mucho por la lejanía con los hijos o por lo que esos roles implican en términos de su vida, ¿no? O la contracara, lo que le supone a las mujeres en el ámbito laboral el tener que aparentar que para poder competir en verdad y para poder desarrollar una carrera, tener que aparentar que su dimensión maternal y su dimensión doméstica no existe. Es decir, yo recuerdo una reunión una vez de trabajo aquí en la universidad que me llamó mucho la atención, en la que eran el 90% mujeres y habíamos un par de hombres en la reunión de trabajo, y a la hora de calendarizar cuándo iban a ser nuestras próximas reuniones, todo el mundo puso una cara muy seria, pero el único que se atrevió a decir, yo a esa hora no puedo porque tengo que ir por mis hijos, fue uno de los hombres, ¿no? El otro hombre. Mientras que las mujeres, sin duda, la preocupación había sido la misma, pero no se atrevían a externarla porque ahí entonces confirmaban lo que se esperaba de ellas, digamos, ¿no? La minusvalía, ¿no? Claro, una cosa importante, digamos. Pero lo que dice Roberto en este planteamiento es importante, cómo este hombre, claro, también por su misma línea de poder que le da, aunque haya sido minoría, puede hacerlo, claro, aunque tuvo, exacto. Claro, él está autorizado a hacerlo. Exacto, él tiene cierta autorización, aunque sea un reto, pues, ¿no? Pero sí creo que una de las pérdidas de los varones ha sido eso, la paternidad, el paternaje más bien, ¿no? Toda esta parte emocional con los hijos. La paternidad se toma a veces de otra forma, ¿no? Pero creo que el paternaje se ha complicado para poder ser afectuosos, cariñosos, y manejarse de otra manera, porque es esta parte como en masculinidad se habla de parecerte a lo femenino, ¿no? Y entonces mucho de la construcción masculina está en que no seas femenino. Entonces si te acercas un poco al cuidado y todo, te estás acercando a lo femenino, entonces tú mismo te reprimes y la sociedad también te lo recuerda, pues, ¿no? Yo creo que es muy interesante ahora ir llevando, que tendremos la posibilidad seguramente en el siguiente bloque y en lo que sigue la discusión, digamos, hacia entonces por qué la pertinencia de tener una república laica. Es decir, dado toda esta reflexión que hemos hecho, ¿qué es lo que nos aporta socialmente la escisión entre el Estado y las iglesias y las religiones? Y algo que me gustaría mucho también que platicáramos, si están de acuerdo, es cómo se ve este tema desde la perspectiva de los derechos. Es decir, cuando lo traducimos en derechos, a dónde llegamos. Pero para regresar a esto, lo que les propongo es que hagamos un corte y volvamos aquí al estudio a República Laica, que como ha visto, estamos hablando de un tema muy importante que nos interesa y nos involucra a todas y a todos. El tema de la laicidad, en específico en el mundo de lo femenino. Ya volvemos.